Les doy la bienvenida a esta clase de la escuela dominical. Este domingo nos corresponden las clases de Tercer Nefi, capítulos 27 al 30, junto con Cuarto Nefi, y también la clase perteneciente a Mormón, capítulos 1 al 6. Al analizar el nombre de la iglesia, va a aumentar el aprecio que sentimos por nuestra condición de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En la época del libro de Mormón, en Tercer Nefi, capítulo 27, de los versículos 1 en adelante, podemos leer: Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia, salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Esta escritura es muy clara y nos dice que la iglesia se tiene que llamar la iglesia de Jesucristo. En la revelación moderna sabemos que la iglesia recibió el nombre por medio del profeta José Smith, que debía llamarse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El elder Russell M. Ballard, con respecto a este nombre de la Iglesia, dijo: he pensado mucho sobre la razón por la que el Salvador le dio un nombre de 11 palabras a su Iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos una reseña descriptiva de lo que es la Iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. ¿Cómo podría ser una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en tan pocas palabras? Cada palabra es aclaratoria e indispensable. La palabra la indica la posición única de la Iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras Iglesia de Jesucristo declaran que esta es su iglesia. De los santos significa que sus miembros lo siguen a él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir con él y nuestro Padre Celestial en el futuro. Santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar su vida mediante el convenio de seguir a Cristo. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en estos últimos días. Sabemos que hubo un desvío o una apostasía que requirió la restauración de su iglesia verdadera y total en nuestra época. Y siguiendo con la enseñanza de Tercer Nefi, el Salvador también hizo hincapié que su iglesia debería estar edificada sobre su evangelio. En cuanto a esto, Brigham Young enseñó: el evangelio del Hijo de Dios que se nos ha revelado es un programa o sistema de leyes y ordenanzas por cuya estricta obediencia se les asegura a los habitantes de esta tierra que pueden retornar a la presencia del Padre y del Hijo. Las leyes del evangelio no son ni más ni menos que un cierto número de principios de la eternidad revelados a la gente, por medio de los cuales podrán regresar al cielo de donde procedieron. Entonces esta es la definición o la explicación de qué es el Evangelio. En Cuarto Nefi
podemos ver en sus relatos que la conversión a Jesucristo y a su Evangelio van a conducir a la unidad y a la felicidad. Y podemos ver cómo personas, familias, o en nuestro caso barrios o estacas, a medida que nos esforzamos por convertirnos plenamente a Jesucristo, podemos obtener la felicidad. En Cuarto Nefi, en el capítulo 1, del 1 en adelante, dice: y aconteció que pasó el año 34 y también el 35, y aquí los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia de Cristo en todas las tierras circunvecinas, y cuando iban a ellos y se arrepentían verdaderamente de sus pecados, eran bautizados en el nombre de Jesús y también recibían el Espíritu Santo. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputa entre ellos, y obraban rectamente unos con otros, y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y sucedió que pasó el año 37 también, y continuó la paz en la tierra. Y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y maravillosas obras, de tal manera que sanaban a los enfermos y resucitaban a los muertos, y hacían que los cojos anduvieran, y que los ciegos recibieran su vista, y que los sordos oyeran, y obraban toda clase de milagros entre los hijos de los hombres, y no obraban milagros salvo que fueran en el nombre de Jesús. Y aquí aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte y se multiplicó con gran rapidez, y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo, y se casaban y se daban el matrimonio, y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Y ya no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y sucedió que no hubo contención entre los habitantes sobre toda la tierra, mas los discípulos de Jesús obraban grandes milagros. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años, y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Estas escrituras nos pueden mostrar lo que el Evangelio puede hacer en la vida de las personas, y seguramente el vivir el Evangelio ha traído también bendiciones similares a nuestra familia, a nuestro barrio. En la escritura que leímos dice que los pueblos del libro de Mormón se distinguían entre ellos como nefitas y lamanitas, y como muchos otros hitas. Durante muchos siglos existían estos hitas, pero sin embargo después del ministerio del Salvador, entre ellos esas distinciones desaparecieron. Y tal vez podríamos nosotros pensar sobre estos tipos de hitas o grupos que pueden existir hoy en nuestra sociedad, en la actualidad. Podemos pensar qué podemos hacer para superar esas divisiones y volvernos realmente unos. En la segunda clase vamos a ver la vida de Mormón y cómo él pudo permanecer fiel a pesar de toda la iniquidad que lo estaba rodeando, y vamos a ver cómo podemos vivir en rectitud a pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y comprender esta experiencia que tuvo Mormón, porque tuvo que esforzarse por llevar una vida recta en un mundo inicuo, y podemos aprender mucho del ejemplo de Mormón.
Y me gustaría compartir algunos versículos del libro de Mormón, en Mormón 1 en adelante, y apreciar las características que tenía Mormón. En Mormón 1:2 dice: y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo, y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concerniente a este pueblo, y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Amtún, a una colina que se llama Jim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Más adelante, en el capítulo 2, dice: y sucedió que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas, y a pesar de mi juventud yo era de grande estatura. Por lo tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor, al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente. En el capítulo 3 sigue diciendo: y sucedió que los lamanitas no volvieron de nuevo a la batalla, sino hasta después de haber transcurrido 10 años más. Y he aquí, yo había ocupado a mi pueblo, los nefitas, en preparar sus tierras y sus armas para el día de la batalla. Y aconteció que el Señor me dijo: clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y les había concedido una oportunidad para arrepentirse. Y aquí endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. He aquí yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. Y en resumen de estas enseñanzas del ejemplo de Mormón, podemos ver que los jóvenes pueden llegar a ser líderes rectos, y lo que podemos aprender nosotros como adultos es ayudar y dar las oportunidades a los jóvenes para que ellos puedan ser buenos líderes. También algo importante que podemos aprender del ejemplo de Mormón es que él tenía mucho amor, y a pesar de que las personas no obedecían los mandamientos de Dios, él igualmente los amaba, y incluso cuando no estaban de acuerdo con sus decisiones. Y esto tiene una aplicación a nosotros, porque muchas veces tenemos que relacionarnos con personas que no comparten nuestras creencias, y así como Mormón, nosotros debemos aprender a amar a los demás a pesar de las diferencias que haya. Mormón 3:12 dice: he aquí yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Y Mormón siempre demostró amor por los que rechazaban su mensaje y se rebelaban intencionalmente contra Dios. Creo que todos podríamos compartir experiencias en las que otras personas no compartieron nuestras creencias o valores, y no por ello demostramos odio, rencor, venganza, sino que el amor nos hizo tolerar este tipo de situaciones. Y el presidente Gavin H. Oaks, él explicó: todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio, de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo.
Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. Esta enseñanza puede llevarnos a requerir paciencia, humildad y amor, pero es lo que el Señor espera de nosotros como sus discípulos y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Estas cosas las quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.